La maldición de Cachún Cachún, Ra Ra. Bifurcados. Una fama inesperada, adicciones en un contexto de revolución sexual y la teoría de una aparente maldición pusieron a Cachún Cachún, Ra Ra en el ojo de la tormenta. El programa había llegado a la televisión mexicana para ofrecer al público una comedia costumbrista. El eje del relato eran las problemáticas que surgían en los jóvenes durante su paso por la preparatoria. La cadena Televisa fue quien los lanzó en 1981. El éxito y la fama de los jóvenes artistas fue inmediata. El público los amaba y se ganaron la atención de los más chicos, así como también la de los adultos. Los personajes eran muy estereotipados, simplificados excesivamente en un perfil que a la mayoría de los actores no les gustaba. Pero como eso significaba éxito y fama, decidieron dejar a un lado su disconformidad. Podemos pensar que esa combinación les dio a cambio un ingreso de dinero abultado, pero a decir verdad, esto no fue así. El mayor porcentaje recaudado por el boom de la serie se lo quedaba la cadena que los producía. A los jóvenes actores les llegaba muy poco del total del dinero que el programa de televisión generaba. Además, venían atravesando una situación que para la mayoría pasaba desapercibida. El asedio de los fanáticos había convertido la vida de los actores en un infierno, y la mayoría sufría las consecuencias de eso. Fuertes depresiones, ataques de ansiedad y adicciones eran la consecuencia invisible que modificó sus personalidades. Por otra parte, el gran ego que la fama había creado les trajo pésimas consecuencias. El mal comportamiento de los cachunes, como se los solía llamar, hizo que la productora les diera la espalda, a tal punto que la cadena decidió reemplazar a todo el elenco. Los actores se habían quedado sin empleo y la misma cadena les cerró las puertas para que hallaran otro. Luego de la desaparición de escena de estos actores, uno a uno comenzó a experimentar diferentes situaciones que les arrebató la vida. Primero uno, luego otro, y la teoría de la maldición cobró un gran protagonismo, transformando a cada uno de ellos en seres por demás bifurcados. El productor de Cachún Cachún, Ra Ra fue Luis Llanos. La historia se basó en una obra de teatro de su hermana Julissa. Ella era una productora muy importante de teatro que se encontraba produciendo Vaselina, que era a su vez una adaptación de una obra de Estados Unidos. Cuando finalizó esta producción, Julissa enseguida pensó que debía ponerse a trabajar en otra obra y seguir produciendo. Finalmente, la nueva historia que decidió contar se llamó La Pandilla. Paradójicamente, esta última tuvo una gran repercusión y fue muy querida por el público. La historia relataba la vida de unos estudiantes universitarios, cada uno con un perfil característico y bien definido. Un día un ejecutivo de Televisa llamado Víctor Hugo Farril fue a ver La Pandilla y quedó sorprendido por lo bien que estaba la obra y sus actores. Con tal entusiasmo, fue a Televisa y habló con el resto de los ejecutivos que estuvieron de acuerdo en llevar la obra a la pantalla chica. Televisa decidió elegir a sus actores del CEA, Centro de Capacitación Artística de Televisa. La convocatoria y el casting se llevaron a cabo dentro de la cadena de televisión. Si bien se podría decir que la convocatoria fue destinada a todo aquel que quisiera participar, la mayoría de los elegidos fueron aquellos que tenían contacto o parentesco con algún famoso actor, cantante o ejecutivo de la cadena. Tengamos en cuenta que en la década de los 80, todo lo que producía esa famosa cadena era éxito. Dado que en esa época no existían tantas opciones televisivas como en la actualidad, no es extraño pensar que los aspirantes a ser artistas o simplemente ser famosos estaban desesperados por pertenecer a dicho gigante de la industria. Los personajes de la serie juvenil eran muy estereotipados. La gordita, el intelectual, la mini, es decir, todo estaba ligado a sus aspectos físicos, de tal modo que los jóvenes actores no se sentían cómodos con lo que debían interpretar. Pero debido a que estaban ganando fama, dejaron de lado su disconformidad. Gracias al éxito de la serie, 2 años después realizaron la obra de teatro, y en 1984 la película Cachún Cachún Ra Ra, una loca preparatoria. Los cachunes estaban viviendo un momento soñado donde más alto era difícil que pudieran llegar. Fue exactamente en ese momento donde la fama los mareó y sus comportamientos cambiaron.
Sin querer perjudicaron sus carreras y caminaron sin freno hacia el abismo. Comenzaron a reclamarle a Televisa ciertos privilegios, ya que sentían que el enorme éxito era gracias a ellos. Consideraban que su futuro estaba garantizado por la cadena y que gozaban de cierta impunidad. Por una parte, pedían que se les pagara más. La gran mayoría del público creía que ellos estaban ganando mucho dinero, pero lo cierto era que no. La cadena se quedaba con un buen porcentaje de los ingresos y les daba a los cachunes bastante poco. Esa era la modalidad y los actores siempre salían perjudicados. Además, la fama no era el único factor que había cambiado la personalidad de los cachunes. Los jóvenes actores eran acosados por sus fanáticos a cualquier hora del día o de la noche, sin importar lo que estaban haciendo. Las personas se enloquecían cuando los veían y en el afán por tocarlos les arrancaban sus joyas. Esto había alcanzado tal magnitud que la vida de los actores se volvió imposible y muchos comenzaron a tener problemas graves de depresión y ataques de ansiedad. El contexto social también supo jugarles una mala pasada. La revolución sexual que se dio en los 80 también los tuvo como partícipes a ellos. Las fiestas se daban a diario y junto a ellas el consumo de estupefacientes. Estos condimentos hicieron que los jóvenes cambiaran su actitud y padecieran adicciones. Las peleas se daban a diario entre ellos a causa de quién aparecía más en pantalla. Para poder controlarlos un poco y mantener cierta calma en los sets de filmación, desde la producción decidieron amenazarlos con que si no cambiaban de actitud saldrían menos segundos en pantalla. Esto trajo mucho disgusto y malestar entre los actores y los llevó a todos a ponerle fin a su trabajo en el gran éxito televisivo. Los jóvenes artistas tenían la certeza de que si se iban del programa no iban a tener inconvenientes en encontrar otro empleo. Lo que ellos desconocían era que la cadena que los producía era ciertamente un monopolio que podía bajarles el pulgar ante cualquier oportunidad que se les presentara, y eso fue exactamente lo que sucedió. Algunos lograron mantenerse en el medio y para otros su carrera se diluyó. Lograron ser invisibilizados en el medio. Por su parte, el programa tuvo una segunda generación de actores que, si bien tuvo éxito, no fue tanto como en la primera. Estuvo al aire hasta 1987, cuando finalmente decidieron dar por terminadas las emisiones de la serie. Por desgracia, el nombre tan afamado, Cachún Cachún, Ra Ra, volvió a escucharse cuando ciertas muertes en el elenco comenzaron a aparecer en las noticias. Fueron dándose una tras otra, y la teoría de una maldición del programa de televisión tomó tanta preponderancia que es difícil a esta altura sacarle el mote a la serie juvenil que se había convertido en una leyenda. El primer episodio que apareció en las noticias fue una tragedia de la que nunca logró recuperarse la famosa actriz y política Silvia Pinal. Su hija, Viridiana Antonia Alatriste Pinal, formó parte de la serie cuando apenas tenía 18 años. Viri era su personaje. Viridiana se enamoró de su compañero de trabajo, Jaime Garza, el Pelos, dentro de la serie. El 25 de octubre, la joven pareja organizó una fiesta en el departamento del actor. Asistieron algunos compañeros de trabajo y cuando aún era temprano, Viridiana dijo que se iría de la fiesta. Aunque se dijo que tanto su pareja como otros invitados intentaron retenerla, ella se fue del lugar. En la avenida Toluca, perdió el control del automóvil y cayó por un barranco. Las autoridades, ni bien se enteraron de lo sucedido, acudieron al lugar. La zona donde había caído era verdaderamente complicada y dar con Viridiana fue muy difícil. Finalmente, cuando lograron dar con ella, ya se encontraba sin vida. Viridiana no llevaba puesto el cinturón de seguridad y la muerte se dio instantáneamente. El cuerpo fue reconocido por su hermana Silvia Pasquel y su madre extrañamente pidió que no se le realizara autopsia, ya que deseaba enterrarla lo más rápido posible. Por este motivo, no se supo exactamente la causa de la muerte, como tampoco comprobar si ella había consumido alguna sustancia que la llevó a perder el control del auto. Se dedujo que un fuerte golpe en la sien pudo haberle quitado la vida en un segundo. Su novio dijo al respecto que Viridiana se había retirado del lugar en perfectas condiciones.
El motivo de su partida estaba relacionada a que vivía con su madre y debía regresar temprano a su casa. Años después, la versión de su novio cambió un poco. Dijo que en verdad ella se retiró llorando, que la vio preocupada y alterada. Antes de irse le había dicho que quería estar sola. Siempre sostuvo que Viridiana no había tomado alcohol. Jaime Garza falleció en el año 2021. El actor padecía de diabetes. Le habían amputado una pierna y cuando llegó a sus 67 años, las consecuencias de dicha enfermedad le pusieron fin a su vida. 2 años después de la muerte de Garza, la famosa cantante Alejandra Guzmán, media hermana de Viridiana, confesó que el día del trágico accidente él también se encontraba en el automóvil. De esta forma, cuando comprobó que su novia estaba muerta, abandonó el lugar. Garza había vivido atormentado por la culpa de haber dejado a su novia en ese terrible momento. Según Alejandra Guzmán, luego de la muerte de Viridiana, Garza comenzó a comportarse de una forma muy extraña y quizás se debía por la culpa que lo atormentaba. De esta forma, 2 actores del famoso programa de televisión fueron sacudidos cruelmente por el destino. Una perdió la vida y el otro vivió bajo la sombra de la culpa. Le quedarían más episodios trágicos por vivir a los cachunes. En 1985, otro deceso repentino sacudió al público. Julio Lucena, quien personificaba al papá de Lenguardo, falleció a sus 60 años. El actor padecía de insuficiencia hepática y ciertas complicaciones sentenciaron su vida. José de Mara, Tito, el galán de los cachunes, fue uno de los actores que logró continuar con su carrera luego de retirarse de la tira. Se desempeñó como bailarín en diferentes obras de teatro musicales. En 1991, se encontraba trabajando en Acorus y comenzaron a correr el rumor entre sus compañeros de trabajo que su salud estaba afectada. En cierta forma, los rumores surgieron porque se lo veía muy desmejorado. Pero como el actor y bailarín era muy reservado, nadie sabía con exactitud qué estaba sucediendo. Lo cierto es que cada día se lo notaba en peores condiciones. Sin embargo, se presentaba a trabajar religiosamente todas las jornadas que eran necesarias, hasta que un día finalmente no asistió al teatro y poco después, el 25 de septiembre de 1992, falleció a causa de una enfermedad pulmonar. Nada más se dijo en ese momento, pero años después se informó verdaderamente cuál había sido la causa de su muerte. José de Mara se había contagiado de SIDA y la enfermedad en ese momento, además de ser tabú, estaba muy poco controlada. Los enfermos solían perder su vida por tener muy comprometido el sistema inmunológico. Las afecciones pulmonares eran muy comunes en el curso de la enfermedad y se cobraron muchas vidas. Otro golpe a la comunidad de los cachunes, que comenzaban a creer en esta maldición. Rodolfo Rodríguez, Calixto, quien supo ser guionista en Televisa antes de convertirse en actor de la serie, luego de retirarse en 1985, retomó sus dotes en la escritura. Entre tantas cosas, fue guionista de Anabel, una famosa novela mexicana, y escribió 33 obras de teatro. Se consagró al final de su carrera como director de escena. Para los que no saben, era hermano del actor y conductor Mario Besares. Un mal día comenzó a sentir que le dolía mucho la garganta. No le dio mucha importancia hasta que, luego de 24 horas, comenzó a sentir que su garganta se le cerraba y no podía respirar. Su familia, en especial Mario, lo llevó al hospital para que le realizaran estudios. Los resultados arrojaron que padecía cáncer linfático. El actor y escritor comenzó a realizar tratamientos médicos para combatir la enfermedad. Asimismo, no dejaba de asistir a su trabajo. Estaba muy desmejorado y sus compañeros le pedían que se quedara en la casa para reponerse bien. Ellos mismos contaron que estaba tan débil que le costaba caminar y debían ayudarlo. Más allá de los intentos por mitigar la enfermedad, el 6 de septiembre de 1994, Rodolfo Rodríguez Calixto tristemente falleció. Luego de su partida se rumoreaba que padecía SIDA. Y fue su hermano Mario que se encargó de desmentir y también fue quien lo acompañó fielmente en sus últimos meses de vida. Pero la trágica lista no terminaría allí. Aún quedaba un suceso más de esta supuesta maldición.
El actor José Flores, el Jagger, era uno de los pocos actores que había estado desde el inicio hasta casi el final de Cachún Cachún Ra Ra en pantalla. Era uno a los que Televisa no le había bajado el pulgar y sus trabajos se dieron de forma continua. Hizo 7 telenovelas y también tuvo la oportunidad de desempeñarse en cine realizando 20 películas. Si bien la vida de José Flores era muy productiva a nivel laboral, realizaba ciertas acciones que estaban dañando su salud y de forma repentina quedaron expuestas. El 16 de octubre de 1997, un paro cardiorrespiratorio decretó el final del actor de 41 años. Luego del fatal deceso, todos aquellos que lo rodeaban comenzaron a sacar a la luz dichas acciones que hasta ese momento habían decidido ocultar con la intención de proteger al actor. 2 de sus compañeros, Lupita Sandoval y Gerardo González, sabían que desde hacía unos años José mantenía una relación con el alcohol en un grado que se lo podía considerar adictivo. Lejos de abandonar el consumo de alcohol, el comportamiento y la salud de José Flores comenzaron a verse afectados, lo que concluyó en una cirrosis hepática que le costó la vida. A muchos programas de televisión les toca lidiar con algún mote que los transforma en algo oscuro. Muchos contienen la vida de sus actores como si tuvieran incidencia directa en las acciones que realizan durante el transcurso de sus carreras y a lo largo de toda su vida. Nadie está verdaderamente preparado para el éxito y la fama, y en consecuencia, éstas suelen llevar de las narices a sus elegidos, haciéndolos pasar por excesos, lujuria y cierto desenfado que trae consecuencias. Por otro lado, hay cierta facilidad para reunir distintos eventos y ligarlos a algo, y de eso se trató esta supuesta maldición de la serie, Cachún Cachún Ra Ra, que nació para agradar al público y para que en el peor de los casos algunos productores ganaran un poco de dinerillo.